Amigas de Tu MTV, les damos la bienvenida a un programa más de salud y bienestar integral. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Esther Yune Cojab. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias por ese espacio. Al contrario, gracias por darnos el tiempo. Sabemos que estás muy ocupada. Ella es ginecóloga, pero además especialista en biología de la reproducción por el Instituto Nacional de Perinatología, un gran instituto. Un orgullo tenerte aquí. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y pues ojalá que se dé información de valor para todas las mujeres que nos escuchan y pues adelante. Mira, principalmente lo que me llamó mucho la atención, por lo que le pedí a Esther que nos ayudara, es porque necesitamos información basada en evidencia para poder tener una salud más completa y tener información certera. Entonces, yo le pedí a Esther que por favor nos preparara un poquito una plática en referente a la vacuna COVID en el embarazo. Ha habido mucha controversia, tiene estadísticas, ella es una profesional de la salud y es mejor siempre tener información verificada y corroborada y no dejarnos llevar a veces por temas que se platican en lugares donde no hay la especialización correcta. Claro, y justamente pues es un tema del que se habla muchísimo y se especula demasiado. Y desgraciadamente todavía no tenemos la evidencia suficiente o el tiempo desde que salió la vacuna como para que hayan estadísticas significativas. Entonces, como es una vacuna nueva, se ha asociado muchas cosas con la vacuna, ¿no? Entonces, que no necesariamente... Ajá, que no necesariamente son ciertas, pero de forma especulativa, así de que, ay, desde que me puse la vacuna pasó tal cosa, ¿no? Okay. Y a veces no tiene nada que ver, pero pues así somos las personas, ¿no? Como que asociamos. Y no hay una referencia estadística o algún artículo que diga que sí hay alguna asociación o no. Pero más que nada por lo que platicamos en cuanto a las malformaciones, que es lo que más se teme acerca de la vacuna relacionado a la aplicación en el embarazo, pues no hay alguna estadística que diga sí se relaciona. Uh-huh. O sea, todavía no hay alguna forma de corroborar que sí esa fue la causa de una malformación congénita. No, una malformación congénita es un defecto estructural que se da en un individuo al nacer, pero que no necesariamente tiene que tener alguna anomalía en el conteo o estructura de los cromosomas. Recordemos que los cromosomas son como los capítulos del libro. Uh-huh. Ajá, bueno, son los libros que tenemos todos los seres humanos que contienen los capítulos que van a codificar diferentes proteínas para que llevemos nuestras funciones. Uh-huh. Ajá. Entonces, los seres humanos tenemos 46 cromosomas y las malformaciones no requieren que tengan alguna normalidad en este número de cromosomas. Entonces, si no hablaríamos de alguna anomalía cromosómica, por ejemplo, el síndrome de Down. Ajá. Okay, que ya es muy estructurada y muy específica. Aquí estamos hablando de una malformación congénita. Y estas malformaciones en la población general se dan del 2 al 4%. ¿Con o sin vacuna? Sí, no. Okay. Sí. De forma general se ha reportado del 2 al 4%. Uh-huh. Ajá. Y estas se pueden dividir en menores o mayores. Las mayores son las que se presentan con alguna secuela en la función, uh-huh, o pueden provocar alguna, pérdida de función o amenazar la vida del individuo. Vamos a poner un ejemplo: gastrosquisis, okay, mielomeningocele, ¿no? Que son defectos de la pared abdominal, todo esto. O defectos menores, ajá, por ejemplo, no sé si hemos... Un dedito pues más chueco, que eso se llama clinodactilia, o la implantación de las orejas más baja, sin que tengan algún síndrome. Okay. Uh-huh. Entonces son malformaciones que vemos, pero que no se ha asociado con la vacuna. Entonces los reportes que hay en la evidencia científica son pequeños reportes de casos. Por ejemplo, encontré un artículo que hablaba de 9 casos en un hospital y se estudiaban malformaciones en el corazón. Se estudian malformaciones en el corazón y no se encontró evidencia científica suficiente para decir que sí se asoció a la vacuna. Uh-huh. Okay. Tampoco se asoció a muertes fetales. Entonces, no hay asociación entre malformaciones ni muertes fetales. Entonces, hasta hoy no hay nada comprobado. No. Y podría tener que ver con miles de otros factores, sí, desde ambientales, desde todo. Y yo platicando el otro día con alguien también relacionado con la parte emocional, una psicóloga que maneja todo este tipo de casos cuando hay malformaciones, me decía es que también hemos estado mucho más juntos
donde nos platicamos más y a lo mejor antes que estábamos con vidas más ocupadas, más rápidas, no en la pandemia, pues a veces ni te enterabas si alguien había tenido un Claro. niño con alguna malformación. Entonces ya también esto puede tener que ver con que nos estemos enterando más de que hay algún problema, ¿no? En algunos Totalmente. chiquitos. Sí, totalmente. Ahora, en el caso de vacunarse, no vacunarse, ¿cuándo? Antes del embarazo, si estás planeando un embarazo, si estás, porque está como, hay tanta información y tanta información a veces no certera, desgraciadamente a veces le hacemos más caso a los WhatsApps que nos mandan en cadena, que a Sí. veces son falsos, que una información realmente de un profesional como tú. Claro. Bueno, cuando surgió la vacuna fue en este año, ¿no? En los primeros meses del año, y habían muchas mujeres ya embarazadas. Entonces, ahorita que ya está disponible la vacuna en mujeres que planean embarazarse, lo ideal sería que lo hagan antes de embarazarse, ¿no? Yo siempre como que trato de fomentar el cambio de hábitos y todo esto, y el planear un embarazo en el peso ideal, y eso incluye también ponerse vacunas, ¿no? O sea, tratar de tener las mejores condiciones en cuanto a salud. Ahora, ya se embarazaron, no pasa nada. La vacuna no ha demostrado que se asocia a estas alteraciones que comentábamos. Sin embargo, había un poquito de controversia en cuanto a las semanas de aplicación. En Estados Unidos no hay alguna restricción en cuanto a las semanas, pero en México sí. En México se recomendaba a partir de las 9 semanas. Okay. Esto por la parte teórica de que pudiera afectar un poquito a la organogénesis, o sea, la formación de órganos. O sea, como queriendo sobreproteger el embarazo. Sí. Pero sin pruebas científicas. Exacto. O sea, como teóricamente, a ver, el bebé se acaba de formar, ya solamente le queda madurar solamente hasta las 9 semanas, bueno, hasta las 8 semanas, ¿no? Entonces, a partir de las 9, en teoría, ya sería seguro ponerse la vacuna. En Estados Unidos no hay esta restricción. Lo cual quiere decir que Estados Unidos es muy basado en evidencia, ¿no? Siempre en números, siempre en pruebas, y nunca te van a decir algo por sí, ¿no? Siempre es algo que ya tengan comprobado. Entonces también tenemos esta diferencia de culturas médicas, por llamarle de alguna manera. Sí, y totalmente se ha visto que el estar embarazada no te hace más propensa a tener COVID, que eso es algo importante, pero sí el tener COVID en el embarazo se ha visto desenlaces graves. Justo era mi siguiente pregunta, Esther. ¿Qué pasa? Adelante. No, perfecto. No, porque quiere decir que estamos en la misma línea. ¿Qué pasa? Entonces, Esther, lo que te estoy, pudiendo compararlo con algo que pudiéramos como equiparar con el común de nuestro vocabulario, siempre que estás embarazada te dicen, no hagas nada, que no tengas que hacer, no te pintes el pelo, no fumes, no comas de más, y de alguna manera la vacuna entra en esta línea porque no tenemos nada que nos corrobore que hace daño, lo cual no quiere decir que haga daño, simplemente que estamos tomando una sobreprecaución, ¿no? Y la siguiente pregunta que platicamos tú y yo el otro día es, ¿qué pasa? Porque la vacuna surgió este año, pero sí tenemos antecedentes de un año anterior del COVID. ¿Qué pasa si te da COVID embarazada? ¿Dónde viene el verdadero riesgo? El riesgo del COVID en el embarazo, sí viene el COVID, es una enfermedad respiratoria, también se ha asociado a enfermedades trombóticas. Entonces, de por sí el embarazo, debido a los estrógenos muy elevados, hay riesgo de trombosis, comparado con una mujer que no está embarazada. El COVID, al ser una enfermedad trombogénica, sí hay más riesgo de que cause trombos en alguna extremidad o, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? ¿Y en placenta también? También, también. Ok, y ahí, por ejemplo, haz de cuenta, entonces, el mayor riesgo que tú verías de una complicación de COVID sería totalmente vascular y trombos, Sí. Y aumenta el riesgo en el embarazo, obviamente, de una coagulación vascular diseminada, lo cual es una coagulación de todos los vasos. ¿Nos explicarías un poquito de esto? Sí, es una complicación muy importante. Es muy rara que pase. Pero muy grave. Sí, es muy grave, pero una coagulación vascular diseminada es cuando la sangre ya ni siquiera puede como autorregularse en detenerse de hacer coágulos. ¿Me explico? Entonces, es como una desorganización total entre las plaquetas y los factores de coagulación. Es algo muy grave. Sin embargo, yo me iría como unos pasos atrás, por ejemplo, trombosis. Puede haber trombosis pulmonar, que eso es algo muy severo, trombosis en las extremidades, puede ser venosa o arterial,
o incluso trombosis en la placenta. Y recordemos que la placenta es el órgano especializado en alimentar al bebé y llevarle el oxígeno. Entonces, si hay trombosis en la placenta, hay muchísimo riesgo de muerte fetal, ¿no? Entonces, sí se ha visto que las mujeres que tienen embarazo y COVID tienen desenlaces peores, o sea, desarrollan un COVID más complicado que una mujer no embarazada de la misma edad. ¿Y dependiendo del trimestre del embarazo también? Pues no. No necesariamente. No. Ok, y ahí, por ejemplo, haz de cuenta, ¿qué es lo ideal? O sea, cómo tratarlo, cuándo avisar, porque también la premura con la que avises a tu médico cómo te sientes, que no te sientes bien, hacer las pruebas adecuadas. Eso es muy importante. Se empezaron a manejar medicamentos como acitromicina y todo esto. Ya se vio que no sirven, o sea, que no funcionan. Basado esto sí en evidencia, dijeron, dejen de automedicarse, porque no funcionaban. ¿Qué se hace cuando se tiene, por ejemplo, se tomaron una prueba y salió positiva para COVID, ¿no? Lo más importante es estar monitorizando la saturación y diferentes síntomas, tanto respiratorios como algún otro síntoma de trombosis, ¿no? Y estar informando. Los síntomas de trombosis son pérdida de la movilidad, o sea, de la facilidad para mover una extremidad, cambio de coloración, cambio de temperatura. Básicamente se pone más caliente, se puede hacer pálida la piel. No necesariamente roja, porque mucha gente como que lo relaciona con que se ponga roja, pero también puede ser pálida por la falta de oxigenación. Eso es en un arterial, se pone pálida. Se puede marcar una línea roja, si es una trombosis venosa, y hay un dolor muy especial, como si frenáramos en el coche, eso causa mucho dolor. Okay. Por eso te hacen esta prueba de que te aprietan los gemelos, ¿no? Sí, los gemelos. Entonces, y bueno, nosotros aquí siempre fomentamos muchísimo en el programa la no automedicación, menos en embarazadas, y acudir a nuestro médico, ¿no? Que es el especialista en lo que tenemos que atender. Y ¿te ha tocado, me imagino, ya tratar pacientes con COVID? Sí me ha tocado. Lo que se les indica es sus medicamentos prenatales normales, y a menos que haya datos de alguna complicación, ya se inicia algún tratamiento especial. Ok, no, entonces lo estás monitoreando. ¿Llega a haber partos prematuros? Sí se ha visto que hay más partos prematuros. Generalmente siempre cuando hay algún dato de infección o de inflamación, hay más amenazas de partos pretérmino. Okay. ¿Y hay necesidad, los proteges con esteroides para preparar un... Depende. Este es un tema muy importante porque, y sí me encantaría tomar el espacio para hablar de esto, los esteroides prenatales son un tema muy delicado porque la gente va y los pide. Así es. O sea, va y te dice, ¿no me vas a poner la vacuna para los pulmones de mi bebé? No es una vacuna. No es una vacuna, claro. No es una vacuna, y es muy importante decir que no es inocua. O sea, no es... Tiene riesgos muy altos. Dar esteroides para los pulmones del bebé, claro que sí van a salvar la vida del bebé, pero se ha visto que pueden interferir en la migración neuronal del bebé. Okay. Entonces puede causar algunos trastornos neurológicos a futuro. Que no necesariamente son detectados en los primeros años. Claro, puede tener comportamientos como TDA. Entonces, así como pedir a todas maduración pulmonar, pues no necesariamente. Si hay un requerimiento muy específico de un niño prematuro y va contra salvarle la vida, pues obviamente una vez más buscas ese balance y ese equilibrio entre medicamentos y enfermedad. Totalmente. ¿No? Ahora, cuando ponemos un esquema de madurez pulmonar es cuando es inminente el nacimiento del bebé. Okay. Si, por ejemplo, vamos a poner un escenario que la mamá está teniendo un COVID complicado, obviamente pues el tener el abdomen tan grande y le está robando espacio a los pulmones, a veces hay que interrumpir el embarazo por beneficio de la mamá. Claro. ¿No? Entonces, vamos a interrumpir un embarazo, a lo mejor ahí sí está indicado dar esquema de madurez pulmonar. Pero depende de las semanas. O si hay una trombosis del COVID y entonces tienes que acelerar para poder después intervenir quirúrgicamente la mamá, una situación así. Sí, ¿no? Y empezar a dar tratamiento también. Ahora, es muy importante que recalquemos que nos vamos a apoyar muchísimo del médico internista. Claro. Y el neumólogo, ¿no? Del intensivista, de los anestesiólogos. O sea, este es un tratamiento multidisciplinario. Con neonatólogos y todo el equipo indispensable. Todos. ¿Qué pasa si tuvieras que dar anticoagulantes en el embarazo?
Se pueden dar. El anticoagulante más seguro es la heparina y la enoxaparina. ¿Okay? Los otros generalmente los tratamos de no usar. Que los nuevos serían que el Xarelto. Sí, el Xarelto no se puede usar. Todavía no hay estudios que digan que sí se pueden usar. Y aparte tenemos la enoxaparina, ¿no? Que sería el Clexane, ¿no? El Clexane o el Volentax. Ok. ¿Y son realmente muy seguros para el bebé? ¿No hay riesgos de atravesar? No cruza la barrera hematoplacental. Ok. En cuanto a las vacunas, no sé si quieres comentar alguna. Sí. ¿Sí? La que se prohibió en Estados Unidos, el Sinovac, ¿no? Las más seguras serían Moderna y Pfizer, ¿no? Pero las otras también se han colocado en embarazadas. Ok. La que nos recomendaría sería Pfizer, Moderna, AstraZeneca y el booster. Sí. Ahora, Moderna todavía no tiene un booster. ¿Qué te pones? ¿Pfizer como booster? Sí. Se pueden mezclar hay las estudios, dos, donde se potencializa el efecto, ¿no? O sea, en realidad estamos en pañales. Sí. Hay tantas cosas que todavía no sabemos. Y por otro lado, ¿qué pasa si ya tuviste COVID y te pones las 3? Te pones el booster. No, o sea, te va a proteger. Pasa nada. Te va a proteger porque van a haber nuevas cepas. Ok. Ajá. Y yo sé que es muy pronto, estamos a 5 días, 6 días de la aparición del nuevo virus. Sí, que ya hay casos en México. Que ya hay casos en México. Hablan mucho de que es muchísimo, porque exageramos a veces mucho al no saber, con el miedo, muchísimo más contagioso, pero menos leve. Pero menos grave. Sí. Entonces, ¿ahí que se sabe algo más? No. Que nos pudieras compartir. Todavía estamos muy recientes. Estamos muy recientes y no hay estudios suficientes que digan, sí, tal vacuna sí protege o no protege. Ok. Mientras cubrebocas, lavado de manos, eso distancia. Es lo único que se ha demostrado que sí nos puede prevenir. Okay. Cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, la circulación, o sea, ventilar el lugar y la circulación EPA. Ok. Y sobre todo en embarazadas, en niños chiquititos, en niños recién nacidos, sobre todo tratar de no exponerlos. Ok. Porque también esa es otra, ¿no? Mucha gente quiere llegar a ver al bebé. Sí, limiten las visitas a lo más que se pueda. O sea, que sea familia nuclear y de lejitos. Y lavados con los cuidados adecuados. Sí. ¿no? Sabemos que son sacrificios que tenemos que hacer, a veces no son agradables, pero bueno, es por el bienestar de nuestros niños, de nuestros bebitos y también de las mamás. Y no es... sí se ha visto que en los bebés y los niños es menos grave el COVID, pero también he visto yo casos graves. Claro, ahora es que nadie quiere estar en la ruleta rusa. Nadie se quiere sacar la bolita roja aquí. Correcto. Pues muchísimas gracias, Esther. Gracias a como ustedes. siempre.